Hola chicos, ¿cómo están? Yo sé que conforme vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, sus vidas están siendo cada vez más bendecidas y sobre todo si ustedes están poniendo por obra esta palabra, ¿no? Para hoy día tengo Habacuc capítulo 2, versículo 2. En esta semana o en estos últimos tiempos, pues nuestra nación ha sido conmovida por ciertas noticias desagradables que nos ha traído cierta desconfianza, cierta desazón, ¿no? En aquella época, Habacuc era un profeta que también estaba pasando con una circunstancia algo parecida, puesto que los babilonios habían invadido su nación y estaban cometiendo una serie de atrocidades, una serie de abusos en cuanto a la población, ¿no? Los babilonios eran seres o personas muy orgullosas, ¿no? Muy orgullosas, eran gente que dice que nunca se saciaban, estaban siempre dispuestos a conquistar, pero mediante el abuso, ¿no? Mediante el atropello, mediante la violencia. Eran personas muy violentas, ¿no? Eran personas muy violentas y se hacían ricos y construían grandes ciudades a costa de los robos, ¿no? Que hacían a otras naciones. Ellos robaban, ellos eran violentos y creían, ¿no? Que con esos robos ellos iban a dar bienestar a su familia, a su nación, ¿no? Entonces, también eran personas que confiaban en otros dioses, ¿no? Confiaban en imágenes que ellos mismos se hacían, imágenes de madera, imágenes de metal cubiertas por oro, por plata, imágenes sordas, mudas, ¿no? Pero a tal grado llegaba su orgullo que pensaban pues que esas imágenes podían ser sus dioses. Eran personas, como les decía, también bastante soberbios, ¿no? Y muy orgullosos, confiaban mucho en el armamento que ellos tenían. Gracias al poderío de su armamento, ellos habían conquistado muchas naciones. Ellos habían inventado armas muy poderosas que les daba prácticamente a ellos la seguridad de que podían seguir conquistando nuevas naciones a base de qué, de la violencia, a base de la agresión, a base de los robos. Entonces Habacuc clamó a Dios, ¿no? Clamó a Dios y Dios le dio la respuesta en el versículo 2, donde dice, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en tablas, ¿no? Entonces, porque Habacuc clamaba a Dios por estas circunstancias, quería que todo este daño se revertiera de su nación. Y también le dijo en el versículo 3, dice, tardará un poco, ¿no? En cumplirse, pero tú, dice, espera, yo te aseguro que se cumplirá todo sin faltar nada, ¿no? Entonces, esa es una promesa que Dios también nos hace a nosotros. Porque posteriormente los babilonios, prácticamente Dios había dado una sentencia en contra de los babilonios, indicando de que esta nación sería humillada, ¿no? Sería burlada, sería víctima de sus propios enemigos, ¿no? Y dice, los harían temblar de miedo, les quitarían todo lo que tienen, todo lo que obtuvieron ellos a causa de sus robos y engaños, con lo cual ellos pretendían asegurar el bienestar de su nación, pues iba a ser como una vergüenza para los suyos. Dios quemaría todo aquello que habían ellos construido, ¿no? Dios los humillaría. Y sobre todo, toda la violencia que ellos habían ocasionado, que ellos habían hecho, se volvería en contra de ellos. Entonces sabemos que en la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Entonces quizás tú estás pasando ciertas circunstancias de violencia, de agresión, de dolor, donde has sido saqueado, engañado, robado, ¿no? O quizás tú estás cometiendo. Quizás tú estás metido en esos engaños, pensando que a través del robo, del engaño, tú vas a darle prosperidad a tu familia. Pero acá en la palabra de Dios dice que eso se va a revertir en contra tuya, que no será para bienestar de tu familia, sino que será para vergüenza de ellos.
porque mañana más tarde vas a ser humillado, vas a ser robado. A todos aquellos a los cuales tú los saqueaste, a los cuales tú los engañaste, pues ellos van a levantarse en contra tuya. O sea, que nosotros no vamos a tener buen fin. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como dice en la palabra en 2 de Crónicas 7:14, tenemos ¿qué hacer para revertir todo esto? Ya sea que uno haya hecho o esté haciendo todas estas atrocidades o que nos hayan hecho o nos estén haciendo todas estas circunstancias. Acuérdense que todo lo que nos acontece de mal no viene sin causa. Es porque quizás también nosotros en algún momento hemos cometido alguna de estas maldades, ¿no? Pero Dios nos da una palabra de esperanza en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su nación. Entonces, esa es una promesa de Dios para nosotros. Lo único que Dios está esperando de nosotros es que nosotros nos humillemos, de que oremos, de que lo busquemos, de que cambiemos nuestra mala conducta y Él va a revertir todo ese daño a nuestra nación. Si nosotros hacemos un estudio hojas atrás en nuestra Biblia con respecto a por qué le vino toda esta desgracia al pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que ellos cometieron también muchas maldades, que ellos también se volvieron orgullosos, ellos no quisieron confiar en Dios, confiaron en sus bienes, en sus riquezas, en su poderío, ¿no? Y les vino como consecuencia la invasión de los babilonios. Entonces, como les decía, hay cosas que nosotros quizás hayamos hecho. Es tiempo de arrepentirnos. Dios tiene misericordia de nosotros. Él siempre quiere bendecirnos. Dios nos ama muchísimo. Él quiere revertir todo aquello que nos ha acontecido de mal. No, y si tú ahora en este tiempo estás cometiendo todas estas injusticias, es tiempo que también te arrepientas. Y Dios tiene una promesa para todos nosotros, la promesa de que nos devolverá la prosperidad, dice, a nuestras familias, a nuestra nación. Así es que chicos, pongamos por obra esta palabra. Arrepiéntete si estás cometiendo o has hecho inclusive cosas malas o te están aconteciendo cosas malas. Haz que Dios te traiga a tu mente, a tu memoria, todo aquello que hayas podido hacer mal y arrepiéntete. Solo tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios y reconciliarte con Él. Amén. Que Dios los bendiga, muchachos, que Dios los bendiga, amigas, y que tengamos esta semana, que sea esta semana una semana de mucha bendición, que sea una semana en que podamos reconciliarnos con Dios. Nos vemos. Chao.